Miércoles de 21 a 22 horas. En Casa Hablamos. Como decía, estamos con Matías Eskenazi, nuestro especialista en temas de economía. En este caso nos va a hablar de Boden 2012, Corralito, deuda argentina externa y todas esas yerbas. Te cuento un poquito. La coyuntura económica ahora en agosto nos depara otro acontecimiento surrealista que venimos anunciando y charlando en las columnas, y que va a ser presentado por el gobierno, especialmente por un sector medio fantasmagórico, como otro logro del modelo nacional y popular, siguiendo la línea del desendeudamiento con la que el gobierno viene machacando desde 2005. ¿A qué me refiero? Que el próximo jueves, entre jueves y viernes, el gobierno va a liquidar los pagos correspondientes a la última cuota de los Boden 2012. ¿Qué son los Boden 2012? Que parece un código raro. Son bonos de deuda que el Estado argentino, en este caso, colocó de manera compulsiva y en un contexto de la crisis del 2001-2002, que no solamente fueron compulsivos, sino expropiatorios a un conjunto de ahorros y que formaron parte de lo que se llamó el Corralito. Es decir, los Boden, en sus diversas denominaciones que podemos charlar, 2005, 2006, 2012, etcétera, originalmente son bonos que fuerza el Estado argentino para sostener el sistema bancario, para rescatar a los bancos y salir del Corralito. El gobierno, en su momento, de la Rúa Cavallo, y luego, por supuesto, Rodríguez Sá, Duhalde, etcétera, lo que fueron planteando fue restricciones a la recuperación de los ahorros, restricciones al retiro de ahorros del sistema bancario, y entonces, como el que tenía dólares va a recibir dólares, dejó de funcionar, hubo un proceso de especificación forzada, asimétrica, fue una expropiación, y dentro de esto, el sistema bancario no podía tampoco luego desmontar esto y devolver todo este dinero. Entonces lo que se hizo fue generar bonos a X años. Y entonces el que tenía dólares recibió Boden. Recibió pesos en algún caso, pero pesos diferidos. Ajá. Y recibió Boden, exactamente. Fíjense, los Boden 2005 y 2006 en general fueron los ahorristas más pequeños y en su mayoría estos ahorristas fueron recibiendo pesos, ¿sí?, a un tipo de cambio menor, es decir, a un tipo de cambio oficial, 2, 3 años después o 4 años después. Entonces, ahora bien, ¿qué pasó con los Boden 2012? Bueno, bonos a 10 años en realidad implican ya un sistema mucho más complicado. Y yo ahora, en un minuto te voy a comentar, pero ¿cuál es el gran anuncio? Porque estábamos en esto, el gobierno los va a cancelar. Y lo que plantea el gobierno es que de esta manera va a terminar de cumplir, de levantar el Corralito. Y en realidad lo que nosotros podemos decir es que se termina de consumar un desfalco. ¿Por qué? Porque los Boden fueron materia de especulación durante todos estos años. Es decir, son bonos negociables que actuaron como un refugio para los inversores, ¿sí?, para recuperar valor, por lo cual no sabemos quién los tiene. Los tienen los fondos comunes de inversión, los tienen los inversores privados, se juegan en bolsa, con lo cual lo que estamos hablando no es de una justa restauración de una expropiación previa hechas a los ahorristas, sino que estamos hablando de otro pago más al sector financiero, como es el pago de deuda externa en general. En definitiva, pagar deuda o no pagar deuda, ¿es la liberación nacional? ¿No es la liberación nacional? ¿Para dónde va un país por pagar deuda? A veces pienso, ¿no es lo que tiene que hacer? ¿Puede no pagar la deuda? Pensar justamente que de alguna manera se puede reivindicar una soberanía a través de el pago a acreedores en general, porque hablar de nacional extranjero también lleva a una confusión muy grande, porque hay una porción, la deuda externa en realidad, en muchos casos es tenida por sectores internos, porque son bonos que se negocian, es decir, es la deuda, como el dinero no tiene nacionalidad. Eso es lo interesante. Ahora, lo que estás hablando es de pagar dólar sobre dólar, y esto es lo que se vino haciendo durante todo este periodo, una deuda contraída previamente. Entonces es raro pensar que el pago de deuda, que actúa como un fuerte condicionante sobre el desenvolvimiento de la economía, pueda ser una reivindicación soberana. Hay una diferencia que es real, perdón, Jorge, sí, claro, que es, mientras en los 90 crecía la relación de la deuda con el PBI, primero porque a fines de los 90 el PBI disminuía, había crisis, y después empezó a aumentar, es decir, hubo crecimiento, y segundo porque se tomaba más deuda, en la posconvertibilidad disminuyó fuertemente, es decir, hay una realidad,
la deuda pesa menos en el PBI, y eso es innegable. Entonces, en ese sentido, hay una parte de verdad en el discurso del gobierno. Ahora, ¿cuál es el problema? Cuando se habla de desendeudamiento, se plantea como que uno se quita un peso de encima. Y en realidad se viene quitando no solamente pesos, sino dólares, año tras año, porque mientras en los 90 se tomaba deuda, ¿sí? Y no se la pagaba, sino que se endeudaba cada vez más, pero no se pagaba. En la posconvertibilidad se pagó. Fíjense lo siguiente, porque en realidad me parece que, que lo que hay que poner en discusión acá, y más en los sectores que se reivindican a sí mismos, después podemos discutir como progresistas, por decirlo en un sentido amplio, mucho más si hablamos de sectores de izquierda, es esta idea del posibilismo a rajatabla. Parece que hay que pagar la deuda sí o sí, porque si no te caes del mundo. Y ese es un discurso liberal, es un discurso de derecha, no hay otra manera de decirlo. Ahora bien, ¿qué es lo que se dice? Porque esto empezó en el 2005 con Néstor Kirchner y Labaña, que era el ministro de Economía, que consumó el primer canje de deuda. ¿Sí? Hubo un segundo canje, luego en 2008, y se viene el pago anticipado al SMI, se pusieron 30.000 millones de dólares uno sobre otro, y se dijo que de esa manera Argentina se liberaba de los condicionamientos de los acreedores externos, y sin embargo, esto para una nota de actualidad, porque podríamos hacer algo muy largo y no tenemos tiempo, nosotros venimos comentando en todas las columnas cómo el peso de los vencimientos de deuda del 2012 condiciona fuertemente toda la economía argentina. Es decir, el gobierno viene necesitando ahora ahorrar divisas, tener divisas suficientes para pagar, por un lado, importaciones de combustible y por otro, deuda. Y eso explica en buenas medidas las restricciones a las importaciones, el torniquete sobre el dólar, sobre la compra de dólares, ¿sí? ¿Por qué? Porque uno tiene que pensar que el pago de deuda no es otra cosa que una enorme transferencia de recursos del conjunto de la sociedad hacia los acreedores. En casa hablamos. En casa hablamos.